Hola, bienvenidos a Punto Invisible. Hoy es sábado para los deportes en esta franja de opinión Mesa Capital y hoy hablaremos sobre la cancelación de diferentes competencias deportivas por razones que ya todos conocemos. Pues se canceló la Copa América en Colombia, pero en nuestro país no solo el fútbol se ha visto afectado. Muchos otros deportes y sus respectivas competencias no han podido continuar dentro de los planes trazados por esta pandemia y ahora por las jornadas de paro nacional. Y en la segunda parte de este programa tendremos otro protagonista de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio y aquí comenzamos a revelar nuestro punto invisible. Juan Manuel, buenas noches. Giselle, bienvenido de nuevo a este programa. Y a pesar de que ya es una realidad la no realización de la Copa América en nuestro país, hay otros deportes, porque solo hablamos de fútbol y realmente hay otros deportes que se han visto muy afectados y esa es nuestra razón de ser de esta noche. Cuéntenos un poquito como ese tema de otros deportes. Sí, pues yo creo que nos concentramos, o muchos medios se han concentrado únicamente en decir es que el fútbol se ha visto afectado. Seguramente sí, seguramente el fútbol se ha visto muy afectado, han perdido plata, han perdido espacios, pero usted muy bien lo decía, hay otros deportes que infortunadamente no tienen el mismo apoyo que el fútbol y que se han visto igual o más afectados. Atletismo, ciclismo, triatlón, el automovilismo, que creo que son deportes que muchas veces tienen que trabajar muy duro por conseguir apoyo y que infortunadamente pues la pandemia los dejó aún un poquito más solos, ¿no? sin ese apoyo que sí tiene un deporte como el fútbol. Así es, esta noche pues tenemos un invitado que es de la casa y es muy querido aquí en Capital, que nos va a hablar también de automovilismo. Pero antes de presentarles a nuestro invitado, quiero que veamos esta nota que hizo Nicolás Gómez sobre algunos otros torneos que han tenido que cancelarse en el mundo alrededor de esta pandemia que nos acogió a todos y que lamentablemente no termina. Desde el inicio de la pandemia, uno de los sectores que más se han visto afectados ha sido el deportivo, al depender en gran parte de los dineros recibidos por venta de boletería y de exhibición de marcas a través de los medios digitales y al ser un sector que necesita de trabajo en equipo, presencialidad y cercanía para llevarse a cabo. El año pasado vimos como por primera vez en la historia se aplazaron unos Juegos Olímpicos de un año al otro y aún, hasta hace pocos meses, estaba en duda su realización completamente. Nos enfrentamos a la realidad de que diferentes torneos sudamericanos planeados para el año 2020 tuvieran que cambiar su calendario, como la Copa América, que solo había sido aplazada en 1919 y que aún hoy, a escasos días de su realización, se encuentra en duda por el alcance de la pandemia en Argentina. Las competencias locales también se vieron afectadas. La tercera ola del COVID, a inicios de este año, obligó a aplazar o modificar de nuevo la media maratón de Bogotá, las competencias automovilísticas, la Vuelta a Colombia y las clásicas regionales, como también los campeonatos nacionales de atletismo que tuvieron que trasladarse de Bogotá a Ibagué ante la alta ocupación de camas UCI en la capital. El mundo del deporte se puso en pausa. Y tras una intermitente reactivación, cada semana es golpeado por la incertidumbre y los cambios obligados de algo que era la guía principal de la preparación de los atletas, los calendarios oficiales de competencias. Hoy no hay certezas en ningún evento y eso mantiene abierta permanentemente una herida que tomará tiempo sanar tanto en lo económico como en el espectáculo. Y como ya lo anunciábamos al comienzo, pues uno de los deportes más afectados durante este tiempo de cuarentenas y pandemia fue el automovilismo y por eso le damos la bienvenida a Ricardo Soler. Buenas noches, Ricardo, él es el director de la carrera TC2000, que a propósito trajimos ahora a las pantallas de Capital porque teníamos mucho entusiasmo y lo tenemos todavía de transmitir su carrera, pero bueno, cuarentenas, otra vez cierre. ¿Cómo tomaron esa primera anuncio de que no iba a haber carreras, por ejemplo, el año pasado? Pues hola Giselle, buenas noches, hola Juan Manuel, buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. Antes que nada y en orden prioritario tengo que decirte a ti, Juan Manuel, a todo Canal Capital, muchísimas gracias por acoger dentro de todo el proyecto de Deportes a Motor al TC2000 Colombia. ¿Cómo cayó, como para empezar con tu pregunta, cómo nos cayó el tema? En medio de una pandemia, encima un baldado de agua fría. Cuando se empieza el tema de que se anuncia que se empiezan a posponer indefinidamente los grandes eventos deportivos, que se cancelan temporadas, que se cancelan grandes eventos, pues caramba, nosotros dijimos dentro del contexto nacional estamos metidos en una circunstancia bien difícil y mucho más
cuando se emite un comunicado por parte del Ministerio del Deporte en donde se hace una especie de estratificación del factor de riesgo de los deportes, y en el factor de riesgo 4 está el automovilismo, están los deportes a motor. Dijimos, pues bueno, acá volverá a haber carreras el día en que toda Colombia esté vacunada. Entonces empezamos a analizar un poco este factor, a ver qué pasaba. Nos comunicamos con el Ministerio del Deporte para tratar de determinar las razones de por qué el factor de riesgo 4 había sido el que se le asignaba al automovilismo, y se empezó a socializar mucho de nuestros procesos, mucho de las cosas que hacemos adentro del deporte por la seguridad de los pilotos, los históricos de seguridad que tenemos particularmente con el TC2000 Colombia, y finalmente empezamos a ver, o el deporte empezó a tener como, para hacer una analogía con la pandemia, una mascarilla de oxígeno cuando se anuncia que definitivamente se estandarizan todos los factores de riesgo y la reactivación se va a dar casi que en bloque. Okay. Pero pues ahí ya ha pasado prácticamente un año, ¿no? Perdón, prácticamente medio año. Y finalmente uno dice, bueno, para tratar de no pasar 2020 completamente de agache, pensemos en hacer algo. Octubre y noviembre fueron las oportunidades de hacerlo, pensando en la economía de los equipos, de los pilotos. Dijimos, en diciembre no vamos a hacer carrera, no optamos por un proyecto 2020-2021 y pues hagamos 2 grandes festivales el año pasado para meternos de lleno en un 2021 con la esperanza de que las cosas fueran un poquito más normales. Y ahí vamos. Ahí vamos. Sí. Oiga, Ricardo, arranca 2021 y esto lo digo con mucho respeto, ¿no? Porque sé que el trabajo que ustedes hacen es muy, muy fuerte, pero es un trabajo con las uñas, ¿no? Porque el automovilismo quizás no tiene el apoyo en patrocinios que tienen otras disciplinas como el fútbol, ¿cierto? Arranca el 2021, ustedes trabajando fuerte, muy fuerte, con esa ilusión, y vemos que llega un segundo pico, un tercer pico aún más complicado, pues se da el aplazamiento otra vez de este tipo de carreras. Usted ya nos cuenta lo que hicieron desde la parte deportiva, podríamos decir. ¿Cómo se ha manejado la parte administrativa con los patrocinios? ¿Ustedes qué le han dicho a ellos? Oiga, no, venga, esperen, no se vayan, esperen que esto se va a mejorar. ¿Cómo han trabajado ese tema? No, ha sido muy complejo. Ha sido muy complejo porque el factor confianza, no en el deporte, sino en términos generales en lo que pasa en el país, está en estos momentos en unos índices muy bajos. Y es entendible, porque la salud emocional de las personas y de las empresas en el país está en el piso. Y es una condición normal de una pandemia mundial, mezclada en estos momentos con una explosión social, llámese paro nacional y todas las protestas y todas las cosas que generan una afectación directa a la salud económica del país. Sí. Cuando hablamos de salud económica del país tenemos que hablar inevitablemente de los inversionistas en el deporte. Y si bien tú dices que no hemos tenido gran apoyo, sí, uno soñaría que por parte del gobierno debería haber un apoyo mayor. No existe, pero pues no es para sentarse a llorar, esto es para trabajar todos los días. Y de la empresa privada contamos afortunadamente con unos patrocinadores que nos permiten por lo menos mantener la ilusión y mantener los sueños, que eso de por sí considero es el principal combustible para decir vamos a trabajar y vamos a seguir adelante. A punta de cartas, a punta de llamadas, a punta de videos, a punta de mantener las plataformas digitales de información, a punta de estar en contacto con los medios de comunicación, diciendo formamos parte de una gran situación global, pero lo esencial es que las ganas de seguir haciendo automovilismo están ahí. En ningún momento cerramos la oficina. Esto es una cosa que yo digo, por Dios, llevamos prácticamente año y medio sosteniendo la nómina de los muchachos de la oficina, sosteniendo la oficina del TC2000, algo con lo que yo todas las mañanas me levanto y le doy gracias a Dios por en ningún momento haberle dicho a los muchachos de la oficina, qué pena, hasta aquí vamos, y endosarles o incrementarles el problema diario a ellos. Y pues ahí estamos, el 26 de junio es nuestra fecha en donde volveremos a prender la pantalla de Canal Capital desde el Autódromo de Tocancipá, con la ilusión de que esta vez sí podamos, con base en la burbuja que nosotros creamos de bioseguridad en torno de las carreras, poder acoger prensa, poder acoger a los patrocinadores y prender los motores para volver a la pista. Usted nos decía que, bueno, el trabajo que hacen con los patrocinadores y todo el trabajo de empresa que usted tiene alrededor, pero ¿qué pasa con los pilotos? Los pilotos que participan en el TC2000 vienen de afuera, ¿dónde está su carro? ¿Qué pasa con ese momento en el que les tiene que decir, se canceló la carrera y de pronto algunos ya estaban acá o estaban con su viaje comprado? ¿Qué pasa ahí? Por fortuna, Giselle, nosotros
tenemos una política, yo tengo un semáforo en el escritorio. Y ese semáforo es un conteo regresivo de la fecha de la carrera y me voy echando para atrás, para ir haciendo todas las acciones promocionales, administrativas, de todas las cosas que tienen que ver con las carreras del TC2000. Afortunadamente, y teniendo en cuenta que incluso, Giselle, nosotros tenemos gente que viene de Arauca a correr, de Arauca. Hay gente incluso que viene de otros países a correr. ¿Sí? Gente de Cali, de Santander, de Cartagena, de Barranquilla, de Medellín, de Boyacá, del eje cafetero. Todo el país se concentra aquí en Bogotá, aquí en el Autódromo de Tocancipá, a nuestras carreras. Y por fortuna, las veces que nosotros hemos tenido que anunciar que posponemos la competencia, lo hemos hecho con suficiente tiempo para que nadie compre tiquetes, para que nadie se ponga a pagar hoteles anticipados y todas estas cosas y no haya esa clase de afectación económica, que es real, sin duda alguna. Hoy en día cancelar una reserva de un hotel, cancelar la reserva de un tiquete, eso es gravísimo. Eso es, casi que esa platica se perdió, Juan Manuel. Con eso que usted nos cuenta, podríamos llegar a una conclusión de que el TC2000 se ha convertido en una familia y esta situación la han sacado adelante Ricardo Soler y toda la mesa directiva, por decirlo, del TC2000, pero también el apoyo de pilotos, de patrocinadores, ha sido fundamental para ustedes en este proceso. Pues yo te agradezco que en esa pregunta incluyas mi nombre. Siempre he pensado que lo importante no es ser uno, sino estar bien acompañado. Pero sí, todos los equipos han sido consecuentes. Nosotros estamos ya anunciando Comunicación Directa el 26. Venimos con doble jornada, el 26 de junio. Dios quiera que podamos hacerlo. Claro. ¿Sí? Y todos los equipos están dispuestos. Entonces, la verdad, ese sentimiento mancomunado que hay de entre todos impulsar el automovilismo a hoy es el garante de que de pronto no estemos hablando de una catástrofe en la estructura del deporte a motor en el país. Como lo decíamos, Ricardo, otros deportes también han sido perjudicados durante esta pandemia. Por ejemplo, el atletismo y su carrera más representativa en Colombia, que es la Media Maratón de Bogotá. Vamos a ver y a escuchar a Luis Iván Correa, el representante de la competencia, quien nos cuenta todo lo que ha pasado y lo que ha tenido que hacer para poder continuar con el evento de otras formas. Puedo decir que el ejercicio económico 2020, que es un contable que ya está cerrado, pues representó una pérdida de más de 1.000 millones de pesos para Correcaminos de Colombia, porque fue un esfuerzo hecho con la caja que tenía Correcaminos acumulada en 20 años de historia y 20 años de trabajo. Entonces, pues los ingresos tuvieron un bajón impresionante y la pérdida total fue una cifra superior a los 1.000 millones de pesos. Confiamos nosotros en que este año esa pérdida sea por lo menos igual o si no menor. Y me explico un poco. Si no podemos hacer nada de nada, pues hombre, estaríamos abocados a tener una pérdida similar a la del año anterior. Sin embargo, estamos haciendo todas las actividades posibles para minimizar este impacto y estamos pensando en que el año 2022, de que el año entrante vamos a poder tener otra vez carreras en calle, vamos a poder tener carreras masivas, vamos a poder tener la participación de empresas, vamos a tener la participación de atletas y volvamos como a una vida normal y resurgiremos de las cenizas. O sea, es la fuerza que tenemos que tener todos como empresarios de no renunciar, de estar comprometidos con algo que realiza Correcaminos y tratar de salir adelante lo mejor posible en medio de esta crisis. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Luis Iván Correa, un testimonio muy, muy complejo, ¿no? Y sobre todo que llega. Ricardo, le voy a hacer dos en una. Ay, Dios. La primera, ¿qué piensa usted? Y somos muy respetuosos de todos los deportes, pero ¿qué piensa usted cuando solo se habla de fútbol, y es que el fútbol aquí, y es que el fútbol allá, y es que hay que hacer esto para ayudar a 36 empresas privadas? ¿Cómo hacemos con el fútbol? ¿Qué piensan ustedes cuando dicen, oye, venga, ¿por qué no se genera algo para nosotros? Y lo otro, Luis Iván hablaba de esas pérdidas económicas. ¿Podemos también hablar en estos momentos de las pérdidas que ustedes también han tenido? Pues, Juan Manuel, de acuerdo al orden de tus preguntas, Giselle sabe perfectamente lo que pasa conmigo y el fútbol.
Yo desde toda la vida he sido fanático del Atlético Bucaramanga y por eso aprendí a sufrir el fútbol. Entonces, Eso le iba a decir. yo creo que no podría anotar nada más con relación a esa pregunta. Okay. Pero no, a diferencia de mucha gente que se la pasa peleando, que es que el fútbol, que el apoyo, que la plata para el fútbol y todo eso, pues, es una industria y del fútbol tenemos que aprenderle y hay buenos ejemplos que hay para que uno, así sea el deporte medianamente diferente al fútbol, podamos hacer unas prácticas. Entonces, el desafío no es sentarse en una silla directiva a ver cómo peleo y le echo el agua sucia al fútbol y todo eso, no, sino más bien cómo capitalizo la experiencia de ellas y cómo hago para que mi deporte crezca y sea más popular. Esa es mi posición. Yo no peleo con el fútbol. De hecho, viendo el Atlético Bucaramanga, soy fanático del buen fútbol. Bueno, tenemos un concepto diferente de buen fútbol, pero no importa. Bueno, y la segunda parte. La segunda, mira que el señor Luis Iván, ¿sí? Sí. De Correcaminos, dice unas cosas profundas. Que dibujan la realidad de los empresarios que estamos detrás de este tema del deporte en estas épocas en estos momentos tan difíciles. Las expectativas nuestras cuando empieza la pandemia es el factor de crecimiento en infraestructura o de pronto en capital del año 2020 desaparece y decimos listo, viene la pandemia. Esto va a ser complicado en términos económicos y realmente las expectativas de factores de crecimiento y todo eso desaparecen, simplemente vamos a mantenerlos. El desafío es sostenernos. Pero cuando se extiende la pandemia, cuando no podemos hacer eso, la realidad es que hoy la prioridad es no desaparecer. Perfecto. Lo decía el señor Luis Iván. Enfrentarse a un nuevo año con la ilusión de no perder lo del año anterior es la realidad con la que se acuestan y se levantan los empresarios del deporte en el país. Perfecto. Y no es para sentarse a llorar ni para empezar a echarle improperios al gobierno distrital, al gobierno nacional. No, es para respirar, buscar oxígeno tal vez en donde no lo hay y levantarse con ganas de ver cómo desde esta situación seguimos construyendo deporte. Okay. Ricardo, ¿qué tan importante era para usted el ingreso de público a sus carreras? Porque la alcaldía de Bogotá anunció que ya se va a reactivar económicamente a partir del 9 de junio, pues muchas actividades, menos el ingreso de público a escenarios masivos. Yo sé que usted trabaja con la alcaldía de Tocancipá y los hospitales de Cundinamarca, pero ¿qué le jala a usted de Bogotá a su carrera? Y no sé si el hecho de que todavía no haya perspectiva de público le preocupa o ya esa parte usted la tiene cancelada por lo menos este año. Sí, nosotros somos conscientes de eso, ¿sí? Y si bien todos nuestros protocolos administrativos, los procesos administrativos de las autorizaciones y todos los temas para las carreras son con la alcaldía de Tocancipá, pues las decisiones de la Alcaldía Mayor de Bogotá tienen una afectación directa sobre Sabana Centro, Sabana Norte. Entonces, básicamente lo que se hace en Bogotá se vuelve tendencia en la periferia de la capital. Para no sufrir tanto, a principio de año nosotros dijimos, este año clausurado el tema del público. Sin embargo, de un amigo recibí de España unas fotografías, de público en carreras automovilísticas en el autódromo de Jarama. Y hicieron unas señalizaciones para marcar los espacios para núcleos familiares. Okay. ¿Sí? Una cosita muy interesante y en unas tribunas muy parecidas a las que tenemos en el Autódromo de Tocancipá. Entonces yo tomé esa información, esas fotografías, hice una especie de protocolo y se lo envié. Antes lo consulté con la Cruz Roja Colombiana seccional Bogotá-Cundinamarca, que es en buena parte el garante del éxito de nuestros procesos de seguridad en el Autódromo de Tocancipá. Okay. Ellos lo vieron con muy buenos ojos, lo presenté a Autódromo CCA, a la alcaldía, y pienso que de pronto, en algún momento, no en esta de junio, tal vez no en julio, pensando en que el factor de vacunación, la cantidad de vacunados en Bogotá siga creciendo, yo pienso que de pronto para agosto, septiembre ya podríamos tener público en la tribuna. Pero me hice a la idea de que este año no lo tenemos para no sufrir tanto. Bueno, esperemos que vuelva la gente pronto al autódromo. Les quiero contar que el triatlón es otra de las disciplinas muy afectadas con este tipo de cancelaciones de competencias en todo nuestro país. Los invito a continuación a escuchar a Llanos Capitani. Él es el CEO de Exportiva, una de las empresas que realiza este tipo de eventos en nuestro país.
Para nosotros esta pandemia ha sido terrible, ha sido muy difícil. Obviamente por la situación no hemos podido realizar eventos, ya que todos los eventos son de mucha afluencia de público. Son eventos donde se inscriben fácilmente 2.000, 2.100 personas. Esos inscritos llevan alrededor de 3 acompañantes para que los vayan a ver competir, van con su familia. Entonces podemos pensar que a un evento llevamos entre 8.000 y 10.000 personas. Es muy difícil ya que son masivos. Es muy difícil volver a tratar de hacer estos eventos con tanta gente en esta situación. Económicamente las pérdidas son para el comercio, para las aerolíneas, para los hoteles, para nosotros como organizadores de eventos. Un evento puede registrar ingresos en un fin de semana largo entre 6.000 y 7.000 millones de pesos, entre todos esos ítems que les mencioné. Y bueno, nosotros en el 2020 tratamos de organizar diferentes cosas para ciertos mercados donde la gente se inscribía online, una inscripción bastante razonable por la situación. El kit lo mandábamos donde se envía su número, su camiseta, todo lo de competencia se mandó por correo. Hicimos unas carreras virtuales donde la gente incluso cuando podía salir alrededor de su casa pues podían hacer algo de atletismo o ciclismo indoor y se lograron hacer algunas carreras. Se hacía premiación, digamos que fue una época importante, pero ya hoy en día la gente no quiere hacer eventos virtuales, ya la gente quiere competir en la calle, salir. Y pues sabemos lo difícil que está la situación. Nosotros esperamos pues que pase esto pronto, que se incremente la velocidad de la vacunación y podamos iniciar con algunos eventos ya de menos gente este segundo semestre y arrancar con toda para el 2022. La situación no es exclusiva al deporte y los aplazamientos y las cancelaciones son para todo el mundo. Ricardo, usted como gremio, ¿qué propone para las autoridades municipales y la Alcaldía de Bogotá un poquito de flexibilizar como esas restricciones? En este momento podemos ser un poquito más sapientes sobre la pandemia, sabemos un poquito más cómo se mueve. ¿Qué proponen ustedes para que les quiten algunas de las restricciones que todavía permanecen en las carreras? El conocer más o menos el comportamiento del virus empieza a ser un capital importante para lanzarnos a pedir que se flexibilicen las disposiciones. Yo creo que realmente más en este instante que llamar a las autoridades, que decirle a las autoridades, es como transmitirle un mensaje a todas las personas involucradas en esto. Porque es que muchas personas creen que el virus es responsabilidad del gobierno, que es la alcaldesa la que tiene que responder por la salud de todos nosotros. Y eso es un acto individual, eso es un acto, diría yo, que sanitario, individual. Entonces, por un lado, tal vez le pediría a las autoridades un poquito más de confianza. Nosotros tenemos una fe muy grande en todo nuestro equipo de trabajo, en todos nuestros protocolos. De hecho, cuando hicimos la primera carrera, en el mes de octubre del año pasado, tuvimos al ministro Ernesto Lucena, el ministro del Deporte, allá en el autódromo. Y pusimos una persona que lo llevó en todas las áreas del autódromo y le explicó, o sea, se demoró tranquilamente como hora y media explicándole, aquí estamos haciendo esto, aquí se hace esto, esta disposición acá, mientras el evento iba corriendo. El ministro, con réplica del ministerio, sacó un trino en donde dijo, se reactivan los deportes a motor y los protocolos del TC 2000 han sido perfectos. Nos dio una calificación increíble. Entonces, con base en eso, yo le digo a las autoridades, crean un poquito más en nuestro deporte. Okay. Crean un poquito más en él, y nosotros, a todas las personas que están involucradas, a los pilotos, a los equipos, a todas las personas que forman parte de este conglomerado del automovilismo, ser más responsables con el autocuidado. Hoy en día es eso, el autocuidado. Así como está el COVID-19 en estos momentos en el mundo, hay 8 virus más que no tienen vacuna, el COVID por lo menos ya tiene una vacuna, que no tienen vacuna, reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, para los cuales uno tiene que cuidarse, como el caso del SIDA. Entonces,
para la comunidad es, miremos esto como un tema compartido, como una responsabilidad compartida, y a las autoridades confíen un poquito más de nosotros, denos un poquito de oxígeno, que en la medida en que nos dejen movernos, que nos dejen convocar prensa, que nos dejen convocar público, fans con protocolos de bioseguridad, nosotros los cumplimos y así poquito a poco vamos saliendo. Bueno, aquí es como que todos sacamos esto adelante, ¿cierto? Si todos nos unimos. Y usted creo que es un convencido de que mejores tiempos vendrán, no solo para el automovilismo, sino en general para el deporte en nuestro país. Yo soy optimista de nacimiento. Ese es el gran defecto. Y siempre creo que en la medida en que tú no te detengas, Sí. lo mejor está por venir. Nuestra disposición es para trabajar y trabajar a fondo. Y pues sí, estamos muy, muy golpeados, pero de igual manera yo no puedo salir con un discurso lastimero a decir, bueno, pues vengan a mirar qué es lo que queda del automóvil. Les cuento un contrasentido absurdo. Absurdo. El próximo 26 tenemos carrera en el autódromo. ¿Sí? Y en medio de toda esta pandemia, y también habernos replegado sirvió un poquito. Una primicia. El TC2000 va a estrenar el 26 una tecnología que viene desde la Fórmula 1. Y es las famosas banderas amarillas de todo eso, en todos los puestos de control y todos pasan adentro de los carros. Estrenamos un sistema remoto con la dirección de carrera que cuando hay una neutralización en cualquier parte del circuito, Todos los pilotos lo van a tener. todos los pilotos lo van a tener Van en a el saber. cockpit. Qué bueno. Una luz amarilla que le indican neutralizado, sector 1, sector 2, sector 3 o toda la pista. Qué bueno. Y eso pasa en estos momentos. Entonces, mal haría en estos momentos decirle a la gente, a las empresas que nos están viendo, sí, va a haber automovilismo, pero pues lo que queda del automovilismo en esta pandemia. No, venimos y venimos fuerte. Además, tenemos el compromiso de presentar en la pantalla de Capital un espectáculo de primer orden. Qué bueno. Y Qué bueno. este carro perdió la reversa. Solamente tenemos Ok. una ruta y es hacia adelante. Qué bueno. Muy bien. Escuchemos ahora al representante de otra disciplina que también sufrió varias modificaciones en el calendario, como lo es el ciclismo. Vimos que la experiencia en la Vuelta a Colombia dejó claro que en este deporte no se puede manejar mucho el control de la gente saliendo a las carreteras que quieren ver a los corredores, y eso aumenta los riesgos. Acá está Julio Roberto Gómez, presidente del equipo Colnago. Sí, obviamente la cancelación y el aplazamiento del calendario ciclístico nacional en el campo femenino ha sido muy complicado para nosotros como organización por varias razones. La primera es que nosotros nos debemos a unos patrocinadores. El ciclismo femenino prácticamente no ha tenido ninguna competencia en el primer semestre del año 2021 y eso sin duda es una dificultad ante las empresas que están invirtiendo y que quieren ver su marca rodando por las carreteras de Colombia especialmente. Segundo, en el tema de la preparación técnica, que es muy importante para un equipo como el nuestro, que es continental, que tiene aspiraciones de cumplir un calendario internacional y que debe hacer una serie de puntos UCI para su proyecto de futuro, pues no competir genera muchos problemas en la parte técnica, genera desmotivación, genera incertidumbre frente a los planes de trabajo y entrenamiento. Entonces yo diría que estos aplazamientos o cancelaciones van a complicar mucho más y hacer más difícil que el ciclismo colombiano femenino pueda surgir en el plano internacional. Y denota también algo que hay que trabajar de la mano con la federación, no es una crítica sino una propuesta constructiva de que busquemos un calendario femenino mucho más amplio, más activo, más diseñado en el transcurso de la temporada para que las mujeres puedan estar en completa actividad. Bueno, ahí estaba también las conclusiones del ciclismo, que también ha sufrido pues muchos retrasos, y es una forma de deporte, de preparación de los deportistas distinta al automovilismo, pero de todas maneras vale escuchar todas las partes para saber cómo de qué sufre cada uno. Ricardo, muchísimas gracias. Ahora sí que se nos volvió deporte nacional el ciclismo, Sí. porque todos estamos pedaleando. Exacto, y en su vida. Bueno, Ricardo, última cosita. Ajá. Vamos a tener en las pantallas de Capital el 26 de junio
una programación especial. Cuéntenos porque usted es el que sabe. A partir de las 12 del día vamos a arrancar con la que era nuestra fecha 3, que ahora se une fecha 2 y fecha 3. Es decir, que vamos a tener doblete con unas carreras especiales. No, eso va a ser sensacional, un intermedio que estamos proyectando especial para nuestros televidentes de Capital. No, va a estar muy rico, vas a ver, y vas a ver que va a haber una participación masiva. La gente quiere salir de los talleres, necesita salir de los talleres, necesita volver a practicar el deporte por todo, por la economía, por la salud mental, por todo esto. Entonces estamos en estos momentos reuniendo los ingredientes para hacer una receta fantástica con el sabor de Capital el 26 a partir de las 12 del día. Bueno, ya saben ustedes, el 26 TC2000 en las pantallas de Capital y en nuestras plataformas digitales. Gracias, Ricardo, por ese shot de buena energía que nos trajo hoy. Y ya volvemos porque vamos a hablar con otro de nuestros deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio. Continuamos en Punto Invisible de Mesa Capital y como ya es habitual, los días sábados le vamos a dar la bienvenida a nuestro deportista de hoy. Y hoy volvemos a hablar de los clavados en nuestro programa. Ya tuvimos a Sebastián Morales, quien nos contó de su experiencia y preparación para Tokio 2021. Pero el invitado de hoy irá a sus terceras justas y esta vez participará en la modalidad de plataforma 10 metros. Les estoy hablando de Sebastián Villa, campeón nacional y centroamericano, además medallista del ciclo olímpico, y así le damos inicio a nuestro punto olímpico. Bueno, Sebastián, bienvenido a Punto Invisible y vamos a empezar ya a entrar en materia. Usted clasificó a estos Juegos en las mismas piscinas donde va a competir ahora en Tokio. Cuéntenos esa experiencia, cómo están los escenarios, cómo está el ambiente en Tokio, sabiendo pues que tenemos esta pandemia atravesada, pero cómo vio todo el tema del montaje de los Juegos. Hola, no, primero un saludo muy especial a todos, un placer para mí estar hoy compartiendo con ustedes y bueno, Tokio, yo pienso que siendo muy fieles a su cultura, personas disciplinadas, muchísimo protocolo, incluso al bajarse del avión uno ya sabe que está en un país donde la norma hay que respetarla, incluso nosotros lo vimos como en estos días que estuvimos en este preolímpico allá, como en función de esta clasificación y de llevar a cabo pues la Copa Mundo de Clavados que se canceló el año anterior. Y nada, muy ilusionados, un complejo que es una pena que vaya a estar sin público, pero muy imponente y la verdad como digno de ser una piscina olímpica. Bueno, Sebastián, usted hace 21 años empezó su carrera y tiene 29 años. Usted empezó en otros deportes y los dejó argumentando que era muy malo. ¿Cómo fueron sus inicios y qué lo llevó al mundo de la natación y sobre todo al mundo de los clavados? Ve, con la natación pasó algo particular y era que mi mamá me decía que yo tenía que aprender 3 cosas en la vida: nadar, manejar y bailar, ¿cierto? Entonces como que al ella haber sido nadadora, quería que yo también estuviera pues como, al menos con las bases, no que fuera nadador o que me fuera a inclinar por un deporte de la natación, pero sí que tuviera esas bases. Y sí, yo hice mucho antes de dar con clavados, hice gimnasia, patinaje, BMX, estuve en pintura, en música, en un montón de cosas, pero me casaron literal. Yo estaba en clases de natación y llegaron buscando talentos para clavados y yo ya tenía pues como la base de gimnasia, entonces me dijeron que tenía como las condiciones para ser un buen clavadista. Y además de eso yo ya traía como es que no es un sueño, es como una ilusión o algo en la cabeza que me decía que quería ir a unos Juegos Olímpicos, porque cuando estuve en gimnasia fue cuando estaba en el colegio y el entrenador era cubano y era como asesor del equipo olímpico de gimnasia en Cuba y nos metió eso a mi familia, a mis papás y a mí, que yo tenía como condiciones para ir a unos Juegos Olímpicos. Entonces como que ya traía como esa curiosidad de lo que eran unos Juegos Olímpicos. Bueno, usted de todas maneras nos dice que empezó desde muy pequeño con el deporte. No le voy a preguntar si aprendió a bailar o no, eso después me lo cuenta. Dice que no, pero sé que en su colegio, la formación en su colegio fue determinante para tener esas habilidades en el deporte. ¿Cómo influyeron esos profesores cuando usted estaba pequeño en el colegio? Muchísimo, y no solo los de educación física o los de deportes o el profesor de gimnasia que te acaba de contar, sino todos en general, porque
estamos hablando de hace muchos años donde el deporte no tenía como ese impacto social tan grande como el que estamos viviendo ahora, esta ola deportiva que estamos viviendo, no la vivíamos hace años y los que practicábamos deporte éramos como, por decir, los raros. Y no era fácil dar con un colegio, dar con personas que creyeran en el deporte como una herramienta de transformación social y no solo lo apoyaran a uno, sino también que lo impulsaran y entendieran como las condiciones de un atleta de alto rendimiento. Yo muchas veces me tenía que ausentar semanas y para un colegio como en esa época era difícil entenderlo y más que entenderlo yo siempre recibí el apoyo del colegio alemán y no solo de ellos, sino de todos los profesores, que son personas con las que todavía tengo contacto, todavía me escriben cuando me va bien en las competencias, cuando salgo no sé, en un periódico o en una noticia o por cualquier motivo llegan a hablar de mí, son personas que todavía me escriben y que mantenemos el contacto. Entonces, yo digo que sí, puede que ellos no hayan sido los encargados de formarme como clavadista, pero esas bases de creer en el deporte, de perseguir mis sueños, de saber argumentar y trabajar para poder materializar lo que quiero conseguir en mi vida, pues fueron muy importantes. Sebastián, usted compite en el trampolín 3 metros y también en la plataforma de 10 metros. ¿Cuál de estas dos modalidades es su favorita, además de la altura también? ¿Cuál es el grado de complejidad de las rutinas entre una y otra? Y también qué es más difícil de ejecutar en la plataforma. Porque el trampolín, no sé, pues digamos que le da un impulso, ¿no? Pero la plataforma, bueno, no sé, cuéntenos por favor. Pues sí, hablando de ese impulso que le da el trampolín, muchas veces es traicionero porque tú en la plataforma dependes solo de ti, o sea, Okay. tú brincas en una superficie sólida que no va a cambiar, en cambio en el trampolín, esa es una de las partes más complicadas y es que tú tienes que cogerle el ritmo al trampolín, muchas veces el trampolín te bota, te saca, no le coges el ritmo que necesitas para tener la altura necesaria. Entonces, en ese lado el trampolín es más complejo, pero yo soy de los que dice que 10 metros plataforma es la prueba reina de los clavados, porque no solo porque sea la más alta, sino que también es una prueba muy exigente y que al fin y al cabo dependes completamente de las habilidades de uno. Sebastián, estos son sus terceros Juegos Olímpicos. Cuando logré la clasificación en Tokio, ahora hace pocas semanas, ¿se sintió igual de emocionado como la primera vez o eso ya va pasando, digamos, como esa emoción y ahora qué siente de tener tanta experiencia y ser tal vez uno de los clavadistas latinoamericanos con más recorrido en Juegos Olímpicos? No, la emoción yo creo que fue mayor. Yo me he caracterizado por ser una persona muy competitiva, que me gustan los retos, que me gusta superarme y digamos que esta vez comparado con los ciclos anteriores, es el ciclo que más he podido disfrutar. Es el que me ha dado más duro, la verdad, porque después de Río no fue fácil como volver a ponerme en forma, pero esta clasificación la disfruté muy bien y me parece curioso porque incluso en mi familia la vivieron igual de emocionados que yo, o sea, como que no se les ha vuelto paisaje que alguien de su familia clasifique a unos Juegos Olímpicos, sino que por el contrario estaban más emocionados, estaban más metidos, más pendientes, apoyándome más y es algo que a mí también me motiva y me inspira a seguir. Bueno, Sebastián, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar también con su compañero Sebastián Morales y él nos contaba que en algún punto fue muy difícil y frustrante no poder entrenar y concentrarse pues a causa de toda esta pandemia que estamos viviendo desde el año anterior. ¿Cómo fue su proceso y qué cree que fue lo más complicado de retomar de una u otra manera, ¿no? Pues retomar como la normalidad en medio de una pandemia con todas las restricciones, pero bueno, ¿cómo fue su proceso para volver a ejecutar rutinas? No, yo digo que no solo fue frustrante y no solo para los deportistas, yo pienso que para todo el mundo lo fue, o sea, los cambios de vida que vivimos, la nueva realidad a la que nos enfrentamos, migrar todo a lo virtual, yo pienso que para nadie fue fácil, a nosotros pues sin piscina, sin tener las herramientas necesarias para prepararnos, sí fueron como las primeras semanas cuando no se habían cancelado los Juegos Olímpicos, días de mucha angustia o de mucha incertidumbre, pero una vez se cancelan los Juegos Olímpicos, pues somos conscientes que lo más importante es cuidarnos y que la salud de nosotros va primero y no solo la de nosotros, sino la de nuestro grupo familiar, nuestras personas cercanas. Por ejemplo, yo en ese entonces vivía con mi abuela y mi abuela tiene 96 años, entonces, pues, imagínate yo, o sea, estar en la calle o contagiarme y traer el virus a la casa, pues era como un temor con el que vivíamos.
Y ya una vez pudimos retomar, obviamente como con los protocolos necesarios, con los cuidados que eran súper importantes. Fue difícil porque yo nunca había tenido una para de 6 meses y físicamente me costó. O sea, nomás estos días lo hablábamos y yo no me acuerdo un solo día de septiembre a diciembre en el que no sintiera molimiento, no sintiera dolor en el cuerpo por las jornadas de entrenamiento. Sí me sentí como muy orgulloso de ver cómo ha mejorado y cómo se ha ido transformando el deporte olímpico en nuestro país, porque durante esos meses contamos con el acompañamiento incondicional de todo el grupo de trabajo, desde la parte médica, psicológica, nutricional, de preparación física, de preparación técnica, que estuvo como en un constante trabajo y estuvo adaptándose a todo lo que íbamos presentando. Y ya una vez empezamos y tocamos piscina por primera vez, ya no nos para nadie, o sea, sabíamos que el objetivo era muy claro, sabíamos que era algo muy desafiante por la condición que estábamos viviendo, pero siempre tuvimos en claro que estábamos en iguales condiciones que todo el mundo. O sea, incluso hubo países que este año seguían encerrados sin poder entrenar en los meses de enero y febrero, y unos que tuvieron otros cierres como en marzo, y nosotros tuvimos como la ventaja de que una vez empezamos en septiembre nos pudimos venir derecho sin parar. Bueno, es muy, muy emocionante también escucharlo, cómo regresan otra vez al agua después de ese deporte. Es muy particular porque si no hay agua, pues no hay como técnica posible, pero bueno, ya lo lograron. Usted tuvo en su carrera un entrenador chino alguna vez, y sabemos que ellos son uno de los favoritos en Juegos Olímpicos en esta modalidad de clavados. ¿Qué aprendió usted de ese entrenador y parte de la disciplina que ellos tienen, usted la tiene todavía? Sí, tuve la fortuna de en su momento trabajar con él y hoy le debemos agradecer lo que él hizo por clavados en ese entonces. Hasta ahí debemos agradecerle. Y es lo que tú hablas, la cultura que él nos inculcó desde pequeños son pensamientos que aquí nunca se nos hubieran pasado por la cabeza. A nivel técnico trajo muchas cosas que también nos ayudaron mucho en ese entonces, y son cosas que no solo yo, sino que todo clavados debe agradecerle por ese periodo de tiempo que él estuvo acá en ese entonces, que fue hace ya varios años. Y como esas bases, pienso que fueron un buen trampolín para lo que somos hoy. Obviamente me quedo con todo lo que hemos hecho de ahí en adelante, que han sido un montón de resultados, un montón de personas que han estado liderando el equipo, queriendo sacar lo mejor de Colombia. Yo considero que clavados hoy es uno de los deportes que mejor desarrollo ha tenido y que también va a seguir teniendo de aquí a unos años en adelante. Qué bueno, Sebastián. Nosotros pues sabemos, ¿no?, también que usted ha tenido un proceso ya de 21 años, como le decíamos anteriormente, múltiples medallas, múltiples victorias, ya son 3 clasificaciones a los Olímpicos, pero ¿qué cree que tiene usted en estos momentos para dar en Tokio 2021? No sé, por ejemplo, ¿qué le faltó en las justas anteriores o qué falló que ha venido trabajando pensando en estas próximas justas? Sí, como les dije, después de Río fue muy difícil ponerme en forma porque días antes de la competencia tuve como una lesión que logró sacarme, no completamente de los Juegos Olímpicos, pero sí físicamente y a nivel emocional también fue un golpe grande para mí. Valoro mucho también de la cuarentena, que los meses que estuve en casa pude recuperarme y una vez retomé mis entrenamientos me sentía como una persona nueva, sin dolores, sin lesiones anteriores. Entonces, y aprovechando como toda esa experiencia, sí me considero que hoy soy una persona mucho más madura, no tanto a nivel personal, sino a nivel competitivo, y eso a la hora de estar en unos Juegos Olímpicos pesa muchísimo. Entonces yo la verdad me siento como muy ilusionado con lo que puede ser Tokio. Vuelvo y digo que es una pena que los escenarios vayan a estar solos, que tenga que ser sin público, pero la verdad es que en este momento la salud va a estar por delante siempre, y los protocolos que nosotros vivimos como que también en Tokio nos hicieron caer en cuenta que es que realmente es de mucho cuidado. Si es difícil cuidarse en los grupos familiares pequeños en los que uno comparte ahora, imagínate teniendo todos los deportistas élite del mundo concentrados en un mismo espacio, compitiendo y como que peleando por ese sueño por el que han trabajado, no los últimos meses, sino los últimos años de su vida. Incluso pues, yo hablo de 21 años de carrera teniendo 29, yo empecé a los 8 en clavados. Entonces, mira que es mucho tiempo, pero sí es una realidad. O sea, debemos cuidarnos y es una pena, pero hay que ir a dar lo mejor también. Claro, y no estamos muy cerca de los Juegos Olímpicos y ya un contagio a esas alturas pues sería
realmente lamentable. Sebastián, hablemos un poquito, usted me contaba al comienzo de esos escenarios en Tokio donde ustedes compitieron para clasificar. Comparado con los escenarios que tenemos en Colombia, pues obviamente ellos tienen mucho más desarrollo, pero ¿cómo estamos en Colombia con escenarios? En el escenario donde usted entrena, aquí en Bogotá está el complejo acuático, que también es muy moderno, muy bonito, pero ¿qué pudieron ver de novedoso en ese complejo donde va a ser la competencia de ustedes? Aquí en Colombia, en infraestructura, todavía nos falta mucho, empezando porque todas las competencias FINA, que es la Federación Internacional de Natación, exigen que las piscinas deben ser cubiertas. Aquí la única piscina cubierta que hay es precisamente la de Bogotá. Y eso que no cuenta como con la iluminación que un deporte como clavados necesita por la ubicación espacial que nosotros necesitamos en el aire, ¿cierto? Pero para mí la mejor piscina que hay en Colombia ahora fuera la que hicieron para los Juegos Centroamericanos en Barranquilla. Esa piscina me parece absurda, o sea, solo le falta un buen gimnasio y para mí es una piscina que puede estar a nivel mundial. Bueno, pero estamos trabajando, ¿no? ¿Cuál es la...? Sí. ¿Cuál es es precisamente lo que dije ahora, es precisamente lo que dije ahora. Yo me siento muy orgulloso de estar viviendo como ese cambio generacional en el deporte y ese progreso que estamos teniendo, que no solo es en cuanto a resultados, sino también en formas de ver el deporte, de que ya lo estamos incluyendo como en un estilo de vida y eso a la larga pues va a traer beneficios muy grandes para una sociedad. ¿Cuál es la especificación de que tenga que tener techo la piscina con relación al deportista? ¿En qué le favorece o en qué le beneficia estar bajo techo? En las piscinas que no tienen techo hay factores que pueden terminar influyendo en un clavado. El clima, el sol, el viento, la lluvia. Entonces lo que se busca es como mitigar todo eso para que el clavadista tenga como las mejores condiciones óptimas para todas las ejecuciones. Condiciones neutras, podríamos llamarlo, ¿no? Sebastián, bueno, se vienen ya entonces ustedes a los Juegos. ¿Cómo va a ser este tramo final de preparación para usted, para su equipo? ¿Van a quedarse acá en Colombia o van a irse a trasladarse a otro lugar? Y le quiero preguntar también por el tema de la vacuna. ¿Qué les han dicho a ustedes sobre esto? Bueno, no, en cuanto a la preparación, quedan aproximadamente 10 semanas de aquí a los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de 50 y pico de días. Sí. La idea es que nos concentremos 6 semanas en el exterior, que tengamos 2 concentraciones, pero la verdad estamos esperando a que nos confirmen en qué lugar se puede llevar a cabo por todos los temas de protocolos, de COVID, de restricciones. El tema de la vacuna también es determinante, entonces sabemos que nosotros tenemos que estar en el país hasta la segunda semana de junio, que es cuando vamos a recibir la segunda dosis de la vacuna. Entonces, hasta que no recibamos la segunda dosis de la vacuna no podemos concentrarnos. O sea que todavía queda, como le decía a usted, unos buenos días de un cuidado extremo porque no queremos perder a ningún atleta clasificado por un contagio. También le quería preguntar sobre su experiencia, ya le decíamos que son sus terceros Juegos Olímpicos. ¿Tenemos a Sebastián para unos cuartos Juegos Olímpicos de pronto? Yo espero que sí. O sea, después de Río yo sí me sentí como en duda de si podía llegar a Tokio o no. Y hoy me siento como nuevo. O sea, yo espero estar en los próximos Juegos Olímpicos de París y la realidad es que faltan solo 3 años. Nosotros estamos acostumbrados a hacer un ciclo olímpico en 4, pero con el año pasado que se movieron todas las competencias, sabemos que las que vienen sí no se van a mover, así que son solo 3 años que yo me veo todavía compitiendo a este nivel y dando muchísimo más de lo que he dado hasta ahora. Sebastián, ¿cuál es su mayor satisfacción y también motivación? Mi mayor satisfacción es poder representar no solo a mi país, sino a las personas que me acompañan de la mejor manera y irme desarrollando, retando y mejorando cada vez más, no solo en lo deportivo, sino saliéndome de ese rol de deportista para poderlo llevar a un rol social. Y entonces sí, para mí es muy importante lo que el deporte ha hecho conmigo, pero visto desde mi formación personal. Sebastián, se habla de que estos Juegos Olímpicos van a ser unos juegos extraños, difíciles, y que las marcas no van a ser las mismas o las que todo el mundo espera en una competencia de estas. ¿Usted cómo vio el nivel en clavados, ya ahora que pudieron competir internacionalmente?
¿Es verdad que el deportista está resentido, de pronto la técnica por estar tanto tiempo quietos se resintió o vio un nivel como siempre? No, eso se siente. Yo lo que más sentí fue como mi estado competitivo, no tanto mi estado físico técnico, sino más como mi condición competitiva. Todos los Grand Prix de clavados, todas las paradas mundiales han sido canceladas por el tema del COVID, entonces nosotros llegamos allá teniendo un suramericano antes, pero hubo países que no pudieron competir antes de llegar a la Copa Mundo y eso hace mucha falta, o sea, mantener como ese ritmo competitivo, estar compitiendo cada 2, 3 semanas sí hace mucha falta. ¿Sueñan con un podio? Todos los deportistas tenemos que soñar con un podium, si no se nos van a hacer muy largos esos 4 años de trabajo. La ilusión siempre tiene que estar y el trabajo arduo siempre nos tiene que acompañar. Hay que ser muy persistentes, muy responsables y nunca perder como la esperanza en que los sueños se pueden hacer realidad. Esas potencias mundiales en clavados, ¿qué tan lejos están en este momento? ¿Qué nos hace falta, o usted personalmente, qué le hace falta para decir o lograr lo que dijo ahorita, un podio, una medalla? No, hay que seguir trabajando, es lo que decíamos ahora. Hoy contamos con más apoyo y creen más en el deporte olímpico y ya la gente también mira para deportes diferentes aparte del fútbol y así. Entonces yo pienso que tenemos que aprovechar eso y seguir teniendo resultados, que sigan invitando a más personas a que crean y apoyen los deportistas de nuestro país para que los resultados sigan mejorando, no solo en clavados, sino en todos los deportes. Pues Sebastián, de verdad muchísimas gracias por su tiempo, deseándole lo mejor, ¿no? Éxitos en lo que van a ser estos terceros Juegos Olímpicos para usted y también que por ahí, ¿por qué no? Aprender a bailar, ¿no? Sí, no, muchas gracias a ustedes por el espacio y espero pues que después de todo que nos podamos volver a ver. Así es, y ojalá ya con la bailada lista, sí. Y ojalá que esa experiencia que usted tiene la pueda desarrollar ahora en formación de niños y personas que están empezando en la natación clavados en Medellín y en toda Colombia, y que lo tengamos pronto también de entrenador si es que después de París 2024 decide retirarse. Sí, no, muchas gracias. Yo creo que ya después de París sí tiene que ser la fecha límite de mi carrera deportiva y sí, tú lo has dicho, la verdad es que en mis planes está seguirme preparando a nivel profesional para ser un buen dirigente deportivo. Gracias, Sebastián, y muchas felicitaciones por esa clasificación y los veremos desde Tokio. Hasta acá nuestro punto invisible de hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más deportes y recuerden que Mesa Capital sigue de lunes a sábado a las 8 de la noche, cada día con temas e invitados diferentes, y también pueden repasar todos nuestros programas en las plataformas digitales de Capital. ¡Feliz noche!